Mis hermanos, el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor porque nos da este tiempo de poder escudriñar las Escrituras. El Señor nos dé de su gracia en esta jornada, nos bendiga el Señor y nos ayude. Tenemos, como cada martes, en nuestra escuela bíblica, estamos siguiendo hasta ahora la primera carta del apóstol Pedro. Estamos estudiando entonces la primera carta del apóstol Pedro. Vamos porción por porción estudiando la palabra del Señor, meditando en ella más que todo, tratando de sacar algunos detalles importantes para nuestra vida mediante la guía del Señor. Por eso es que necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de su guía, de su gracia para poder abrir nuestro entendimiento y que el Señor sea estableciendo en nuestros corazones, en nuestra mente, la verdad de Dios. Así que con ese objetivo, con ese fin, quiero invitarle en esta hora a que oremos en primer lugar para que todo lo que hagamos sea guiado por el Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, tú que estás sobre todo y sobre todos. Pedimos en esta hora perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Nos acercamos con humildad delante de tu presencia, rogando misericordia, rogando, Señor, en esta hora que tú, Señor, seas aceptando, Señor, a tu pueblo, aceptándonos, a nosotros, recibiéndonos en esta hora, recibiendo lo que hacemos, Señor. La meditación de tu palabra, sé que es un alimento para nuestras almas, para nuestras vidas, pero también, Señor, es adoración para ti. El contemplarte, Señor, el adorarte, el exaltarte, el ver tu grandeza, el ver tu perfección por medio de tu palabra, es un acto de adoración, pero ningún acto de adoración será recibido, Señor, si no lo ofrecemos mediante el sacrificio y la ofrenda perfecta que es Jesucristo. Por eso en esta hora pedimos, Padre, que tú seas limpiando nuestros corazones, lavándonos, Padre, con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Pedimos en esta hora, Señor, que seas bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, nos des el entendimiento que necesitamos. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento y guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, con necesidad y con sinceridad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio, a nuestra escuela bíblica. Hoy tenemos la porción en Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 hasta el 11. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si quisiéramos verlo como un conjunto y ver una idea común en este pasaje, creo que es precisamente la idea de una comunidad, la idea de un cuerpo que crece juntos, no de personas aisladas solamente. Sin embargo, tenemos que entender que en cuanto cada individuo crece, se desarrolla, estoy hablando en el desarrollo, la madurez espiritual de cada persona, de cada creyente, cada miembro de la iglesia, en la medida que cada uno
se desarrolla y crece, por supuesto, la iglesia también crece y se desarrolla. Pero es importante no dejarnos llevar por la cultura de nuestro tiempo, que es tremendamente individualista, y centrarse solamente en el individuo, en la persona, sino que es tremendamente importante tener una visión, por decirlo así, una mentalidad o una visión de cuerpo, de comunidad. Y es esa la que justamente Pedro, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, es el lenguaje que él utiliza. Es una visión de cuerpo, de comunidad. Es necesario que la comunidad de creyentes tenga una unidad. Y esa unidad se ve en la actividad y en el quehacer de cada uno. Y dice como motivación, ¿cierto? Para la vida de la iglesia es el fin, dice, de todas las cosas. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Y esta frase, el fin de todas las cosas, creo que dicho así, la primera impresión que causa la frase de que el fin de todas las cosas se acerca es una cierta sensación de miedo. Es una sensación de miedo la que causa en primer lugar cuando alguien dice el fin se acerca, ¿verdad? Hay ministerios que se llaman así, el fin se acerca. Y creo que muchos de ellos no tienen claridad, cuando proclaman estas cosas, no tienen claridad de lo profundo que es esta expresión. Esta expresión de el fin de todas las cosas pretende dar esperanza, pretende ser algo positivo. Cuando está hablando de que el fin se acerca, está hablando de el fin de la injusticia, el fin del pecado, el fin de la maldad, el fin de un ser humano independiente de Dios, el fin de un diseño de la sociedad y del mundo influenciado por Satanás. De eso está hablando. Está hablando de que el fin de todas las cosas que se ven, ¿cierto?, se acerca. Pero esto, como decía, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, es algo tremendamente esperanzador y positivo para aquellos que creemos que después del fin de estas cosas viene, como lo promete el Señor en la palabra del Señor, cielos y tierra nueva donde mora la justicia, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor nos habla del fin, debiera ser para nosotros esperanzador. Como decía, el fin de la injusticia, el fin del pecado, el fin de la maldad, el fin de un mundo gobernado o influenciado, ¿cierto?, parcialmente por Satanás. Dice, y ante todo, dice, y esta es una motivación para, como decía, para la vida de nosotros. Cómo nosotros vivimos con la visión de que el fin de todas las cosas se acerca. Debemos vivir con sobriedad y velar en oración. Es decir, nosotros debemos mantenernos despiertos espiritualmente. Despiertos espiritualmente. Estar vigilantes en oración. Vivir con sobriedad. Es decir, no distraídos y no dispersos para dejarnos controlar, ¿cierto?, por las cosas de este mundo o por la forma de vida de este mundo, sino que con sobriedad, con conciencia. Cuando una persona está sobria, está consciente de lo que hace y está consciente de lo que ocurre en su entorno. En cambio, cuando la persona no está sobria, ve o percibe las cosas de manera distorsionada. Ahí es donde tenemos que poner el foco. La sobriedad entonces es vivir consciente, primero, de quién soy yo, cómo estoy,
para no ser engañado, ¿cierto? Por mi propio corazón o por el pecado, de cómo es mi entorno o qué está pasando alrededor. Sobriedad, conciencia. Como decía, lo contrario es tener una percepción distorsionada de mi identidad, primero, una visión distorsionada de mi estado espiritual y una percepción distorsionada acerca de lo que ocurre a mi alrededor, mi entorno. Entonces la palabra del Señor nos llama a la sobriedad y a estar consciente verdaderamente de esto. Y velar, dice, en oración. El versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros, tened, fíjese cómo se dirige, por supuesto es una carta que está dirigida a muchas personas, pero vemos, como le digo aquí, ese ímpetu de unirlos a ellos, ¿cierto? Como un cuerpo, como una iglesia, tener comunión, una comunidad, una iglesia es una comunidad de creyentes, y una comunidad es personas unidas, ¿cierto? Personas unidas con un mismo fin, con un mismo propósito. Y dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y la razón es porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjese, hermano, hay algo muy importante aquí. Es que el amor de Dios es el que a nosotros nos ha injertado, nos ha recepcionado en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, que es el pueblo escogido de Dios. El Señor, por su misericordia, por su amor tan grande, Él nos ha acogido, nos ha injertado, nos ha adoptado, nos ha tomado como hijos suyos y nos ha puesto en su reino, en su pueblo. Por lo tanto, hermano, ¿cómo se mantiene un pueblo, cómo se mantiene una comunidad que ha sido amada por gracia? Recuerde, Oseas, los amaré de pura gracia. ¿Cómo se mantiene un cuerpo compuesto de personas que han sido amados por Dios por pura gracia? Bueno, también se mantiene con el mismo amor de gracia. Y eso tenemos que dispensarlo nosotros. El Señor Jesucristo enseña, ¿cierto? Enseñaba a sus discípulos y nos enseña a nosotros de que Él nos da un mandamiento y dice que debemos amarnos los unos a los otros así como Él nos amó. Como Él nos amó, nosotros debemos amarnos. Y eso, hermano, es exactamente lo que mantiene la comunidad, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es el amor ferviente. Un amor ferviente, no un amor superficial, un amor insensible o un amor de poca fuerza, sino un amor ferviente. Un amor que está preocupado, ¿cierto?, por la situación del otro, un amor que siente, un amor que da, un amor que está dispuesto. Amor ferviente, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, como decía, para mantener este pueblo y esta comunidad que ha sido compuesta, que ha sido formada por el amor generoso de Dios, por la gracia del Señor, es también que aquellos que hemos sido llamados, ¿cierto? Y estamos dentro de este pueblo, tengamos entonces ese mismo amor ferviente y podamos dispensar esa gracia de Dios para conservar al pueblo de Dios. Y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque en la comunidad de creyentes, de los hijos de Dios, también hay pecado. También hay pecado. Pecamos unos contra otros. Fíjese lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Los reprende porque se estaban llevando a los tribunales, se estaban denunciándose, demandándose por conflictos personales que tenían de diferentes tipos. Y les dice el apóstol, mejor es que dejen pasar por alto la ofensa. Que dejen pasar por alto la ofensa, es decir, perdonen y no dejen que estos problemas escalen y se tengan que llevar ante tribunales de personas incrédulas. Entonces,
lo que la palabra del Señor nos llama es hacer una comunidad, ¿cierto?, de amor que se perdona, que se perdona. Aquí no está implícita la palabra perdón, pero por supuesto que cuando dice el amor, dice cubrirá multitud de pecados, se está hablando de perdón. Es el perdón de la persona que ama la que cubre el pecado, cubre multitud de pecados. El Señor Jesucristo nos enseña a través de la palabra, de las escrituras, que hay una forma, lo que se llama la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. ¿Cómo se aplica la disciplina de la iglesia? El objetivo es el perdón. El objetivo es la restauración de la persona que peca dentro de la iglesia, ¿cierto?, a que sea restaurada en el cuerpo de la iglesia. De modo que cuando alguien dentro de la iglesia peca, no se le puede ignorar. O sea, no se, en el sentido, primero estoy hablando de que no se puede ignorar el pecado que cometió. O sea, no puede decir, no, sí, no importa. Lo que nos enseñan las escrituras es que se debe señalar, pero personalmente. ¿Ya? El Señor Jesucristo lo indica paso por paso, ¿cierto? Habla con él, estando solo. Si no te hiciere caso, llama a testigos. Dilo delante de él. Si no pasa nada, dilo delante de la congregación, de la asamblea, dice. Y si ya no cambia, no se arrepiente y no cambia su conducta o su actitud, entonces dice, tenlo por gentil y publicano. Hermano, la intención y la idea es el perdón y la restauración de la persona que peca. ¿Ya? Es ahí donde nosotros debemos mostrar este ferviente amor y tener la intención de perdonar. Sin embargo, para dispensar el perdón debe haber también, ¿cierto?, muestras de arrepentimiento. El Señor nos ayude. Santiago, vamos a ver un poquito Santiago, que hace poquito lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Nos habla acerca de algunas cosas sobre el perdón. Y por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor nos bendiga grandemente. Voy a ver también el versículo 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por supuesto, hermano, que siempre está hablando de los pecados de la otra persona, no de los propios. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados no es por las obras. Uno no adquiere perdón haciendo volver a alguien para un pecado personal. Por ejemplo, dijera yo pequé contra el Señor. ¿Cómo soy perdonado? Por la fe en el Señor, ¿cierto? Ahora, alguien con un evangelio distorsionado piensa de esta manera. Dice, bueno, tengo que hacer algo para que el Señor me perdone a mí. Voy a hacer que una persona que está extraviada vuelva al Señor. Entonces voy y le predico, le aconsejo, ¿cierto? Le ayudo y le predico a esa persona, y cuando ya lo logro, digamos, todo esto entre comillas, porque nosotros sabemos que la obra la hace el Señor. Cuando logro que esa persona vuelva al Señor, entonces digo, ya, el Señor me perdonó y cubrió mi pecado porque yo hice esto. Eso, hermano, es un evangelio distorsionado, es una doctrina diabólica, es, hermano, una distorsión satánica y se llama salvación por obras. Ya, en el fondo lo que está haciendo usted es salvándose, o tratando de salvarse, o tratando de obtener o ganar el perdón usted mismo por sus propios medios. Eso no es el evangelio. El evangelio es por la fe.
el perdón se adquiere por la fe, la salvación es por la gracia. Entonces, hermano, está fuera de lugar el pensar que cuando yo hago algo, a mí se me cubren multitud de pecados. No. La única cosa que uno puede hacer para que se cubra nuestra multitud de pecados es confiar en Cristo, en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Nada más, nada más. Bien, despejando eso, que siempre es importante, volvemos a la lección. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Está llamando a la iglesia, ¿cierto?, a atenderse, a ayudarse en casos de necesidad. ¿Por qué habla del hospedaje? ¿Por qué? En el primer siglo, hermano, había mucho movimiento de gente. ¿Por qué? Porque los gobiernos, básicamente el Imperio Romano, muchas veces expulsaba a personas de ciertos lugares. Tenían que llegar a otros, ¿ya? O el movimiento natural de las personas por diferentes motivos, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando llegaba una persona, llegaba un cristiano de otra ciudad, ¿cierto? La forma en que tenía los hermanos de poder establecerse en una ciudad nueva era encontrando su comunidad de creyentes. Y es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro que aquellos, ¿cierto?, que han dejado todo por el Señor tendrán, dice, 100 veces más casas, hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Cierto? El Señor Jesús dice: el que ha dejado todo por mí tendrá 100 veces más casas, hermanos y hermanas. A esto se refiere. Se refiere a que cuando alguien, ¿cierto?, ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ha encontrado una familia, ha encontrado una comunidad que lo atiende, que lo acoge en caso de necesidad. Y cuando tiene que llegar, ¿cierto?, a trasladarse por alguna razón, puede acudir a la familia de la fe. Eso nos está enseñando la Escritura. Es algo que probablemente muy poco se practica en la actualidad. Yo he sido testigo, yo conocí personas, he conocido personas, ¿cierto?, entre ellos mi pastor, que practicaba esto, practicaba la hospitalidad, lo tenía muy presente. En algunos casos con resultados un poco ingratos, pero se hace, ¿cierto?, por obediencia a la palabra del Señor y por causa del Señor. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin queja. La palabra murmuración también es sinónimo de queja. Versículo 10: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Les vuelve, ¿cierto?, a estar hablando en el contexto de una comunidad que crece y se desarrolla por el desarrollo de cada miembro. Fíjense, vamos a ver un poquito en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12. Mire, vamos a ver del versículo 3 en adelante, Romanos capítulo 12, del 3 en adelante. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vemos cómo, ¿cierto?, la Escritura nos presenta una idea de la iglesia, de la comunidad de fe, de la comunidad de creyentes. Es una idea de la iglesia local de unidad, de apoyo mutuo y de servicio mutuo y de amor mutuo. Todo esto, ¿cierto?, es fruto del amor fraternal. Entonces, sin embargo, cada uno dice ha recibido. El apóstol Pedro lo dice, ¿cierto? Cada uno según el don que ha recibido. Hemos recibido dones. Los cristianos, los creyentes, cuando son sellados por el Espíritu Santo mora, vive dentro, ¿cierto?, del creyente, y también el Señor le entrega dones, herramientas para ser utilizadas, y el fin de las herramientas, los dones que el Señor nos da, no es distinguir a la persona, no es para que digan, él es el maestro de la iglesia, por ejemplo, él es el administrador de la iglesia, o él es el, no sé, el profeta de la iglesia, o él es el tanto de la iglesia. No, no es para distinguirlos. Los dones son entregados por el Señor a sus hijos para el beneficio, para el provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Entonces, el miembro, al ejercer sus dones, está bendiciendo la iglesia, está edificándola, pero él mismo también se alimenta del ejercicio de los dones de otros hermanos, de los otros miembros. Por eso dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una persona, un miembro de la iglesia, no puede hacerlo todo. No tiene la capacidad porque no tiene todos los dones o todas las capacidades. Hay una multiforme gracia de Dios. Hay muchas formas en que la gracia de Dios se manifiesta, edifica y bendice a su pueblo, a su iglesia. Y eso se manifiesta a través de los dones espirituales que el Señor nos concede. Estos dones espirituales no se relacionan con una manifestación, como le digo, una manifestación misteriosa tipo trance, sino que simplemente lo que usted hace, lo que yo hago, lo que nosotros hacemos conscientemente. Es muy importante, hermano. El ejercicio de los dones es algo consciente. El Señor, por misericordia, me ha otorgado a mí, ¿cierto?, un don, una función, y debo ejercerla conscientemente. Y eso, hermano, hace que mi voluntad esté entregada, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. Yo conscientemente, para decírselo de manera simple, con los ojos abiertos, plenamente convencido y entendiendo lo que estoy haciendo, yo cumplo mi función. Que el Señor nos ayude. Él nos dé de su gracia. Cuando alguien enseña la palabra de Dios, lo enseña conscientemente, se ha preparado, ha buscado la palabra del Señor, ha leído, ha hecho un ejercicio racional, guiado, ¿cierto?, e iluminado por el Espíritu Santo, pero es un ejercicio mental. Está ejerciendo su don, ¿cierto? Está haciendo uso del don. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar significa servir. Ministrar a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. A mí esto yo lo entiendo como fidelidad a las Escrituras.
Ya puede ser que tenga alguna otra interpretación, pero yo lo entiendo como fidelidad a las escrituras. Si yo voy a hablar, estoy diciendo que hablar en el sentido de predicar, ¿cierto? De hablar la palabra del Señor, dice, debo hablar conforme a las palabras de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que debe estar dirigido, ¿cierto? No significa que yo voy a hacer un recitado textual de un pasaje, ¿cierto? O voy a hablar exactamente cada versículo, cada texto, sino que mi discurso, ¿cierto? Mi comunicación debe estar de acuerdo al espíritu de las escrituras, a lo que quiere decir el Señor en la palabra, conforme a las palabras de Dios. Por eso es tan importante, hermano, la preparación en oración para los predicadores, los enseñadores, aquellos que disipulan, ¿cierto?, a otros hermanos, que están enseñando la palabra a alguien nuevo o que están evangelizando, ¿cierto? Es tan importante que nos metamos en la palabra del Señor, que estemos en oración y que busquemos, ¿cierto?, la guía del Señor en la palabra del Señor para poder ser fieles a las escrituras, y cuando hablemos lo que realmente Dios dice en la palabra del Señor. Ministre conforme, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien ministra, es decir, si alguien sirve. Dijimos recién que ministrar significa servir. Hoy día en algunas iglesias evangélicas la palabra ministrar tiene un significado un tanto extraño, que la verdad es que yo lo desconozco, no sé la fuente, no sé por qué le llaman a lo que le llaman ministrar. Es cuando el predicador o una persona se baja del altar o del escenario o la plataforma y empieza a orar por cada uno de ellos, que yo no digo que sea eh, eh, que sea algo antibíblico, no lo es, no es antibíblico, ya, en primer lugar. No lo estoy criticando el hecho, estoy apuntando a por qué le llaman a eso ministrar. La verdad es que lo desconozco, no lo entiendo. No está en mi lenguaje, ¿ya? Ministrar significa servir. Y servir, claro, podría ser, si nosotros nos vamos por el sentido amplio de la palabra, podría ser cualquier cosa que uno puede hacer en favor de alguien. Orar por alguien podría ser ministrar. Aconsejar a alguien podría ser ministrar. Pero también ayudar con bienes físicos, llevar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una bolsa de víveres a un hogar también es ministrar. Ayudar a otros, ¿cierto?, en sus dificultades. Poder sostener económicamente a alguien en algún aspecto por una necesidad de una persona también es ministrar, ¿ya? Entonces hay muchas formas. Creo que esta palabra ministrar, servir, es muy amplia, ¿ya? No está remitiéndose a un acto específico, excepto cuando yo creo que hay algunos hermanos, algunos cristianos, que cuando ven esta palabra ministrar, inmediatamente tienen la imagen que yo les presenté recién, ¿cierto? Un hombre bajándose del altar y imponiendo las manos a cada persona y hablándoles al oído, ¿cierto? O orando por ellos. Como digo, no sé de dónde sale ese concepto, pero no deberíamos encerrarlo ahí, sino que deberíamos verlo como lo dice la escritura: ministrar. Ministrar es servir. Y no lo especifica aquí, no especifica exactamente qué. Dice: ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siempre que nosotros hacemos algo, debemos hacerlo, ¿cierto?, en el orden del Señor, de acuerdo al poder que Él nos concede, ¿cierto?, para que Él reciba la gloria. Por eso me hace tanto sentido cuando cantamos ese corito, ¿cierto? Y es algo que se encuentra en Efesios también, que dice en la iglesia la gloria es para Dios, cantamos el corito, ¿cierto? Y Efesios dice: a Dios sea la gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades.
a Él pertenece la gloria. Si nosotros hacemos algo, a Él pertenece la gloria. Si podemos orar por alguien, a Él pertenece la gloria. Si alguien sana, ¿cierto? O es respondida a una oración que hemos hecho, a Él sea la gloria. Si enseñamos algo y da un fruto, a Él sea la gloria. Si una persona recibe un consejo nuestro y le va bien, a Él sea la gloria. Si podemos ayudar a una persona en sus necesidades, a Él sea la gloria. De Él es la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Mediante Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga esta lección. Y esperamos vernos, ¿cierto? Ya de manera más normal en los martes que siguen con la ayuda del Señor cada semana. Así que el Señor nos bendiga, nos dé de su gracia. Dios les bendiga grandemente, hermano. Dejen su comentario, ¿cierto? Y participen de esta manera. Así que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor para ya dejar hasta aquí la palabra del Señor y darle gracias al Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en esta hora, Padre amado, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas, nuestra insuficiencia y todo lo que hemos hecho mal, Señor, a la luz de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, lo que tú quieres, Señor, a través de esta palabra, y oramos y rogamos, Padre, que tú perdones, Señor, las fallas, las flaquezas que hemos tenido, Señor, y que hemos cometido al respecto, cuando no hemos sido generosos, no hemos sido hospedadores, cuando no hemos sido misericordiosos, no hemos perdonado, o no hemos servido, no hemos sido fieles en el servicio. Perdónanos, Señor, limpia nuestros corazones. Oramos, Padre, en esta hora por los enfermos y pedimos, Padre, que tú les restaures y les restablezcas. Oramos, Señor, por nuestro hermano Ricardo Moroso. Te pedimos, Padre, que tenga misericordia de él, de su familia. Oramos y rogamos también por mi hermano Luis Troncoso, su esposa, Señor, sus hijos. Te pedimos, Padre, que sea restaurando la vida de nuestro hermano. Te pedimos, Señor, por cada familia, Señor, que está padeciendo algo, Señor, en esta hora. Pedimos por nuestro hermano Alberto. Y, Señor, mi hermano Nivaldo, Padre Santo, seas bendiciendo su vida, su familia, su corazón, guardándoles en todo momento. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos. Pedimos por mi hermano Marco Santander, mi hermana Eva, su familia. Rogamos, Señor amado, que tú, Señor, seas bendiciendo su hogar, seas bendiciendo su vida y ayudándoles en todo. Te damos gracias, Padre eterno, y pedimos tu bendición, Señor, sobre esta escuela bíblica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, nos vemos en la próxima oportunidad. El Señor les bendiga y les guarde.